desde el principio. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. En torno al tema del deporte social y comunitario, que se había anunciado que iba a ir también de la mano, se crearía una oficina. Quisiera preguntarle, y bueno, que esto estaría a cargo de Miguel Torruco, quisiera preguntarle, se creó esta oficina, cómo va el proyecto, o si en algún momento se le habló desde la CONADE, bueno, se le planteó desde la CONADE que este tipo de sector, que es el deporte comunitario y social, debiera quedarse ahí o se va a trasladar, si en efecto, en la SEP. ¿Cómo va este asunto? Sobre todo con el tema de un reportaje publicado en Proceso en el que habla de quién pudiera estar también asesorando a Rommel Pacheco, que por supuesto, bueno, pues eso es parte de la investigación que se ha tenido y que se ha manejado, que hay pues gente cercana a Alfredo Castillo, quien recordemos en anteriores años fue también titular de la CONADE. Quisiera preguntarle si en efecto se crea pues esta oficina que va a ser de la mano con Torruco, si se va a quedar ahí, y también de una vez preguntarle si estaría usted de acuerdo con que Efideporte regrese hacia 2026. Recordemos que esto fue eliminado para este año. Saber en estas dos cuestiones en tema educativo con deporte. No sé de dónde sacaron que tiene asesoría de no sé quién. Rommel Pacheco de Alfredo Castillo. ¿Y de dónde sacaron cercanas? De acuerdo con la investigación que se hizo en el área de deporte. Pues de Proceso, presidente. No, pues están equivocados. No hay nada de eso. ¿Y el tema de la creación de la oficina? Bueno, primero uno y luego el otro, ¿no? Entonces, no. Rommel es aparte de un gran deportista, pues es un compañero de primera y está haciendo un gran trabajo. Tiene mucha comunicación con los deportistas y está haciendo muy buen trabajo, y va a seguirlo haciendo. En la CONADE se queda digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué está haciendo Miguel Torruco? Está trabajando en dos áreas. Uno, en estas actividades deportivas masivas que vamos a hacer durante todo el sexenio. El 6 de abril, recuerden, inscríbanse, viene la clase nacional de box, le pusimos. Van a participar muchos boxeadores profesionales. Ya están las 32 entidades de la República, presidencias municipales. La idea es que ese día en todo el país se haga la misma rutina. Y lo importante no solamente es el 6 de abril, sino todo el trabajo que se está haciendo previamente, en donde hay muchos jóvenes, niños, niñas que se están involucrando en el deporte. Es parte pues del proyecto de vida saludable, y también de invitar a los jóvenes a que no se acerquen a la violencia o a las adicciones y que sean parte de este proceso deportivo, que se incorporen a través de ello y que después sigan desarrollando su vida junto con el deporte. Además de esto, pues ya vamos a ir anunciando otras actividades que van a estar planteadas. Y la otra muy importante es que ahí en los territorios en donde tenemos este trabajo especial de atención a las causas, estamos invitando a formar equipos de fútbol o clases de box o algunas otras actividades deportivas, para que los jóvenes, además de jóvenes construyendo el futuro, tengan otras posibilidades de desarrollarse. Esos son los dos principales tareas de Miguel Torruco. Y en el caso de Rommel, pues en la CONADE está desde la parte deportiva en las escuelas hasta la parte profesional y la relación con las federaciones. Okay. Y entonces el tema del deporte social y comunitario se hace a nivel nacional con este tipo de convocatorias, sí, de este tipo de eventos. Y sobre todo de atención a las causas, para evitar que jóvenes tengan la tentación de acercarse a un grupo delictivo, que se acerquen, o la tentación de alguna adicción, y que mejor los canalicemos a través del deporte. Y sobre el tema de Efideporte, ¿estaría de acuerdo en que...? De hecho, parece, a lo mejor lo reactivamos este año. Para 2025. Sí, la idea es que
con este esquema, si mal no me acuerdo, son empresarios que tienen algunas deducciones para poder hacer instalaciones deportivas. Entonces es probable, si se puede, reactivarlo este año y si no, ya para el 2026. Bueno, Presidenta, en otro tema también, después de la marcha del 8M, una de las consignas más fuertes, pues en torno al tema o la frase que más estuvo utilizando, el de no llegamos todas, se refirieron en gran medida por el tema de las mujeres desaparecidas en otros años, en otros sexenios y en los más recientes también, precisamente de las madres buscadoras que también estuvieron en un sector importante en esta manifestación. Y bueno, incluso uno de los reclamos que ellas mencionaban es que si llegaron todas con una mujer presidenta, ¿por qué no han sido recibidas en Palacio Nacional? Incluso, bueno, hubo ahí algunas opiniones de jóvenes manifestantes, sobre todo que pudimos escuchar, en torno a que esperaban tal vez ver un discurso de usted ante la manifestación directo. Y también otra de las quejas de las madres buscadoras, como ya le mencionaba, es que autoridades han sido omisas en una labor integral de varios estados, desde la Ciudad de México, Estado de México, pero también en Jalisco. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo una sesión de búsqueda de algunos días por parte de la Comisión y de autoridades capitalinas. Esto recordamos en el Ajusco, en donde, bueno, pues estuvieron buscando restos, en específico por el hallazgo de una joven por parte de su madre. Sin embargo, lo que las madres buscadoras, que estas colectivas mencionan, es que se mostró que no tienen conocimiento, técnica o trabajo de campo, experiencia como lo que tienen ellas. También señalaron, en el caso que le menciono de la Ciudad de México, que por ejemplo el titular Enrique Camargo, el de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, solo fue como observador. Veíamos también días después que algunos colectivos pedían su destitución. Preguntarle, Presidenta, ¿cuál sería el plan del tema de trabajo de búsqueda en acompañamiento con las madres, autoridades, para que se pueda avanzar en esta labor de encontrar a los restos de sus hijas, de sus hijos también? Y también, bueno, de una vez preguntarle si van a hacer la presentación del tema de las cifras para saber cómo va este asunto y en específico cómo pudieran tener un trabajo conjunto con madres buscadoras que son quienes han tenido más experiencia en campo. Primero decir que siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar por una persona desaparecida, pues es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Ahora, está la Comisión de Búsqueda aquí en la Secretaría de Gobernación. Se han estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura para reunirnos con todos los colectivos. Y sobre todo tiene que hacerse, estamos trabajando en varias áreas para su información. Uno, todo lo que tiene que ver con el compartir las bases de datos y mejorar las bases de datos. Nuestro país es de los únicos países en el mundo que no tiene una sola identidad. La que tenemos es del Instituto Nacional Electoral y tiene como propósito votar en la elección, y es a partir de los 18 años. Lo que tenemos es el CURP, que es lo que nos identifica a todos, es el número que nos identifica a todos en cualquier lugar. Pero el CURP no tiene pues otras datos relacionados con las personas. Entonces, la idea es que el CURP pueda ir teniendo poco a poco pues más información, sin necesidad de hacer muchas más cosas, ¿no? Porque también van a decir, no, ahora el Estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos. No se trata de eso, sino de que realmente frente a una situación de inseguridad en muchos lugares es importante que podamos ir teniendo las identidades. ¿En qué sentido estamos trabajando? Por ejemplo, lamentablemente, cuando una persona fallece y no es posible su identificación, eso se hace en los EMEFOS, en los INCIFOS, dependiendo de en qué lugar esté, si está en una fiscalía, si está en los tribunales superiores de justicia. No hay una sola base de datos
de huellas y otras identidades de las personas que lamentablemente fallecen, sea de manera violenta o no, y que no son identificadas. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso, indiscutiblemente. Una parte de eso viene en unas de las leyes que mandamos de la Agencia de Transformación Digital y otros temas que tenemos que ir avanzando para poder tener pues mayor información sobre las bases de datos. Hay que decir que CONAPO ha hecho un esfuerzo extraordinario, lo hizo en el sexenio pasado, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Ese es un área de trabajo muy importante. Recuerden que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior, me tocó como jefa de gobierno, al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el COVID, de las personas de registro civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la fiscalía correspondiente que al haberse levantado la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la fiscalía que ya habían regresado. Entonces este trabajo se sigue haciendo, se hizo en su momento y se sigue con eso. Entonces bases de datos es algo muy importante. La otra parte muy importante es el análisis de contexto. ¿En qué contexto desaparece una persona? Si estuvo vinculado con un tema familiar, si estuvo vinculado con un tema de delincuencia organizada, si estuvo vinculado con un tema de pareja, cuáles fueron las condiciones en las que desaparece una persona y vincular esas condiciones, ese análisis de contexto con distintas personas. Eso normalmente lo hace la Fiscalía en las áreas que tiene que ver con personas desaparecidas y tiene que vincularse con las comisiones de búsqueda. Esa es la segunda parte donde hay que seguir trabajando para que cuando se reporta una persona desaparecida o que ya ha sido reportada pueda analizarse en qué contexto se dio la desaparición. Y la tercera pues ya tiene que ver directamente con las búsquedas, a través de las comisiones de búsqueda. Y hay una cuarta que tiene que profesionalizarse más el trabajo de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, para que pues pueda haber con base en datos más científicos, por ejemplo, el teléfono, dónde estuvo el teléfono, otros datos de cámaras, si es el caso, que nos permitan mayor información de por qué la persona fue desaparecida, dónde desapareció y cómo encontrarla. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas y nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos. Precisamente parte de las labores, hace unos días también el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de crematorios clandestinos. Ellos también acusan que la Fiscalía Estatal, en este caso en Jalisco, ha hecho un mal trabajo porque constantemente han encontrado cadáveres donde la dependencia ya había realizado peritajes. Si también, bueno, en parte si esa cuestión podría informar al Gabinete de Seguridad y también, bueno, pues como autoridades ustedes cómo reciben ese tipo de información de crematorios que por años han trabajado en estos ranchos y que bueno pues son localizados más que a veces por las fiscalías estatales por estos colectivos de búsqueda. No, pues obviamente es terrible. Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente la Fiscalía Estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso, lo están revisando.
Nada más finalmente si podrían también informar sobre el asesinato de 2 trabajadores de la salud en la Ciudad de México y algunos hallazgos de cuerpos incluso dentro de botes de basura que se han dado en la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, aquí en la capital del país. Si les parece que mañana informen el Gabinete de Seguridad. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días, Víctor. Buen día para Víctor Blogs. Vamos aquí a la esquina. Gracias, Presidenta. Buen día. Eduardo Dina, del Universal. Preguntarle cómo se sintió ayer en el Zócalo y también sobre este incidente que se dio por la coordinación de Morena, que están tomando la foto. ¿Cómo lo minimiza? ¿Cómo toma este incidente que pues la presidenta de Morena dice que fue ahí una falla en la logística? ¿Cómo lo ve, Presidenta? Pues fue muy buen evento. Agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes y atentos. Es la demostración de que el pueblo de México está consciente, activo, participativo y que en un momento tan importante, aun cuando logramos un acuerdo dialogando, que es muy importante, indispensable, pues la convocatoria fue muy buena. La gente estuvo ahí para defender la soberanía y, como lo dije al principio del discurso, pues que somos uno solo, gobierno y pueblo, que no hay diferencia. Ahora también hay que decir que hubo empresarios presentes, fue un acto muy importante y quiero desde aquí agradecer a todas y todos los gobernadores y a la jefa de gobierno. Faltó la gobernadora de Chihuahua, pero me envió un mensaje, tiene un problema de salud. De no haber tenido este problema hubiera estado aquí con nosotros. Entonces muestra mucha fortaleza. Todavía después hubo un desplegado de la CONAGO. Imagínense, es la presidenta, 31 gobernadores y la jefa de gobierno, que es el poder ejecutivo, claro, con los presidentes municipales del país, en unidad, fortaleciendo la soberanía y defendiendo a nuestro país y al mismo tiempo respaldando el acuerdo que se tomó y pues estar atentos, conscientes y trabajando juntos para el bienestar del país. Entonces fue muy bueno y agradezco de verdad a todas y a todos los que estuvieron ayer presentes. Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo y de nuestro país. Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. Entonces estaban distraídos, eso es todo. Bien, Presidenta. Hoy publicamos en el Universal que pues los cárteles del narcotráfico se están diversificando, pues sus negocios ilegales. Pues el trasiego de drogas pues ya ha dejado de ser la principal fuente de ingresos. Ahora mantienen sus tentáculos en delitos como el tráfico de personas, cobro de extorsiones y hasta la exportación ilegal de productos agroalimenticios. ¿Tienen estos son también datos de la DEA, ¿tienen algún reporte de esto? Se dice que cárteles que han sido declarados como grupos terroristas, pues también están obteniendo ingresos en la pesca ilegal. Entonces, no sé si tienen algún... Mañana viene el Gabinete de Seguridad. Me llama la atención, ¿no?, del Universal. Son informes las 8 columnas del Universal hoy, a diferencia de pues todos los demás. Bueno, el Reforma también, ¿no? Que ya, por cierto, aclaró Rocío Nale la nota del Reforma, que mañana puedes venir y ¿sí?, con gusto ahí te contestan los compañeros del Gabinete de Seguridad. Gracias, Presidenta. Pues sí, son datos que ahí están. Sí, sí. También preguntarle, en el marco pues de este acuerdo con el presidente Donald Trump, pues declaró que es un alivio de corto plazo. ¿Cómo toma esta declaración del presidente? ¿Por qué no mejor dices toda la declaración del presidente Trump? No sé si vieron la entrevista en Fox News. Pero también dijo eso, presidente. Por eso, pero hay que dar el marco completo. Porque si sacas de contexto una frase, pues entonces hay malas interpretaciones.
Él en esa entrevista justamente dice lo que hemos estado diciendo, que el 2 de abril vienen aranceles recíprocos. No sé si lo escuchaste. Sí, también es la declaración que estoy planteando, Presidenta. Por eso, hay que revisar las declaraciones en el contexto completo de toda su declaración. Hay algunos que no les interesa que haya un acuerdo entre Estados Unidos y México. Algunos, digo yo, ¿no? Toman declaraciones aisladas, pero no. El acuerdo fue que se pospusieron los aranceles hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril, como bien él dijo, a ver si lo buscan, esa partecita. Dice, el 2 de abril hay aranceles recíprocos. ¿Por qué dije ayer, y lo he dicho aquí en la mañanera, que siempre hay que estar atentos y por lo que pueda ocurrir? Pero que somos optimistas en el sentido de que aranceles recíprocos significa que Estados Unidos le pone tarifas, aranceles a las exportaciones de países que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones, aranceles. En el caso de México, pues tenemos un tratado comercial, el primer tratado comercial que se firmó en 1993 y el segundo tratado comercial que se firmó posteriormente en 2020, creo que fue el presidente López Obrador ya a la firma formal, y dado que hay un tratado comercial, pues no hay aranceles de México a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, pues Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México. Por último, Presidenta, en esta revisión que va a ser de los consulados y el trabajo de los cónsules, ¿ya hay algún perfil para la coordinación general tras la dimisión de Jorge Islas? Ya lo vamos a informar. Gracias. A ver acá. Gracias. Aquí. No, primero ella, por favor. Julio inicia el Querétaro Irapuato y el Saltillo Nuevo Laredo. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, en días recientes un grupo de 35 congresistas estadounidenses envió una misiva al presidente Trump para pedirle que le exija a usted una resolución en torno al caso de la empresa Vulcan, que en la administración pasada se declaró como área natural protegida. Acusaron que fueron objeto de un trato atroz, así lo mencionaron, y bueno, pues porque ahora señalan que el proyecto adyacente del Tren Maya podría estar financiado por el Partido Comunista Chino, y bueno, pues eso pone en riesgo su seguridad nacional por la cercanía que tiene la península de Yucatán con Florida. No sé si tenga información al respecto. Sí, informarle a los congresistas que enviaron esta carta al presidente Trump, y nosotros, tanto a ellos como al presidente Trump, vamos a enviar una carta aclarando, se lo pedí a Alicia Bárcenas, y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución. Para aclarar, ellos están planteando en esa carta que hubo expropiación. Nunca hubo expropiación. Las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Entonces, se les informó, se les dijo primero, siguieron con la explotación, y entonces es que el presidente López Obrador decide cambiar el uso de suelo, pero no hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el ambiente. Entonces, eso es lo primero. La empresa pues debería de haberse sujeto a la autorización de impacto ambiental que tenía. Ninguna empresa puede violar la autorización de impacto ambiental que tiene. Pero ellos ampliaron su zona de explotación. Entonces, eso es lo primero. No hay expropiación, es un tema del grave impacto ambiental que estaba causando esta empresa, y por eso el decreto de área natural protegida.
Segundo, el recurso con el que se hizo el Tren Maya es público. Ahí lo pueden ver en los informes de la cuenta pública. Todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos, que pagaron en impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya. Entonces no hay financiamiento chino. Si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya. Entonces, para aclarar las dos cosas de manera transparente, absolutamente transparente. Entonces, esos dos temas. Ahora, ¿cómo se atiende esto? Bueno, en primer lugar, pues el diálogo que pueda haber con la empresa para ver si en vez de que se resuelva en tribunales, pues se puede resolver en diálogo con la empresa, que puede haber distintas opciones y la idea pues es ver si están dispuestos, pero ahí ya no se puede seguir explotando por los impactos ambientales que causó esta extracción fuera del ámbito en donde tenían permitido. Entonces, pues es la explicación. Entonces, se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para informar que no haya mala información, y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo pues que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico, y si no, pues se resolverá en tribunales. Gracias, presidenta. También la semana pasada se publicó que usted es la única líder de nación que ha logrado negociar y llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump, y bueno, también de la mejor que se ha expresado. ¿A qué atribuye este buen resultado de las negociaciones que ha tenido? Yo pienso que tiene que ver principalmente con la fortaleza del pueblo de México y la fortaleza que tiene el gobierno por el apoyo popular. Porque como bien dije ayer, pues no hay separación entre gobierno y pueblo. Si nosotros no tuviéramos este apoyo del pueblo de México, si no tuviéramos autoridad moral, política, si México no estuviera fuerte, o más bien vamos a ponerlo de esta manera, México está fuerte en lo económico, en lo social y en lo político. Y eso nos permite establecer una relación de igualdad, que siempre debe ser así, con el gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, que nosotros no hemos buscado una confrontación, siempre ha habido una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Y buscado siempre el diálogo como salida a cualquier diferencia que tengamos. Entonces eso creo que ayuda mucho. A eso atribuye esta buena negociación. Presidenta, hablando de Donald Trump, ya desde hace unas semanas se dio a conocer que el presidente abrió la oficina oval de la Casa Blanca a medios digitales, a medios independientes, algo que se hace aquí en Palacio Nacional desde la administración pasada. Conocer su opinión sobre el trabajo de los medios independientes, de los medios digitales, y saber usted qué opina. ¿Se debería de abrir espacio también para los medios independientes en el Senado, en la Cámara de Diputados? Sí, sería muy bueno siempre, porque hay todavía resistencia de los medios corporativos y de algunas personas que se resisten bueno, pues a sí, dejar porque entrar. pues no quieren que haya otras opciones. Pero es muy importante abrir la comunicación, muy importante. Si solo estuviéramos sujetos a los medios tradicionales, pues sería distinta la manera en que nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos de manera directa con el pueblo, porque en este momento pues nos están escuchando decenas de personas. El jueves tuvimos 250,000 en vivo. Conectados.
De 116,000 presidenta. Y fue el 11. Pero ya si juntas varias, hay un promedio como de 200,000 que nos escuchan de manera Sí. en vivo. Ya cuando se cierra el día, pues ya a lo mejor no oyen completa la mañanera, pero van por pedacitos y ya se cierra en mucho más en las distintas plataformas de redes sociales. Pero aparte es muy importante, los medios son medios de comunicación, o sea, es un intermediario. Entonces, cuando no había redes sociales, pues era lo que se imprimía en los periódicos, lo que se decía en las televisoras, lo que se escuchaba en el radio. No había otra más que el casa por casa, que nosotros lo seguimos haciendo, porque esa es la mejor de todas, el cara a cara, el estar difundiendo, estar informando uno a uno. Esa es la mejor forma de comunicación. Pero pues las plataformas, las redes sociales nos ayudan a la comunicación directa. Los medios tradicionales pues tienen su forma de comunicar y muchos de ellos pues son parciales, vamos a decirlo así. O sea, porque deberían de poner pues un balance por lo menos, ¿no? Pero pues ya sabemos que muchos de ellos es 99% otras opiniones y 1% la opinión de quien está con el gobierno o a favor del gobierno o opina que está bien la cuarta transformación. Y los medios independientes pues ayudan muchísimo. Y todos ustedes, youtubers, en todas las redes ayudan mucho porque pues son opiniones. Que una parte, siempre hay una discusión de qué tan objetiva puede ser una nota, ¿no? Porque sí, qué tanto puedes evitar poner tu posición en una nota. Esa discusión siempre va a existir. Pero normalmente la comentocracia pues se carga en contra del gobierno, esa es la verdad. Entonces, que haya otros medios que den un balance, pues ayuda muchísimo. Entonces, qué bueno que el presidente Trump abrió a medios independientes y qué bueno también que vamos a promover desde aquí, porque nosotros no imponemos nada, pues que en otros gobiernos estatales, en la Cámara de Diputados, senadores, pues también abran a medios independientes a través de las redes. Gracias, Presidenta. Y ya por último, este sábado se va a llevar a cabo el tercer informe del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Cuál sería su evaluación del trabajo? Muy buen trabajo, le mandamos muchas felicidades a Américo. Y, Presidenta, ¿va a ir usted al informe o a quién va a mandar en su representación? Normalmente va un secretario de gobierno a los informes. Difícilmente puedo ir personalmente a los informes de los gobernadores, pero desde aquí les enviamos nuestro cariño y nuestra felicitación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver si está esa parte de... ¿no, está traducida o no? ¿Subtitulada? Why did you roll back or put a pause into some of the tariffs until April 2nd? Because I wanted to help Mexico and Canada to a certain extent. We're a big country, and they do a lot of their business with us, whereas in our case, it's much less significant. We do very little with Canada by comparison. And I wanted to help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. A ver, por acá. Ya son las 9.